Buenas noches, hermanos. Hermanos, hermanas, bienvenidos sean a la casa de Dios. No les pregunto cómo están, porque en fe sé la respuesta, pero se les voy a preguntar, ¿cómo están? Amén, bendecidos. Pues estamos esta noche, hermanos, conmemorando aquel día en el que nuestro Salvador subió a esa cruz, en aquel monte, para el perdón de todos nuestros pecados. Estamos recordando aquel día en que Jesús, en condición humana, el único Hijo de Dios, vino a este mundo para subir a esa cruz por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que nos están acompañando a través de esta transmisión. La cruz, en la cima del monte Calvario, donde Cristo dio su vida por los hombres, es el punto central de la revelación divina de la historia humana y de la experiencia cristiana. Vemos muriendo al Señor de la vida. Cuánto se conmueve nuestro corazón al contemplar aquella cruz. Hermano, yo te invito a que esta noche entregues tu corazón y recordemos juntos aquel día en que Jesús nos dio esa salvación. Ponte de pie ahí en tu lugar y acompáñame a orar y entregarle este tiempo a nuestro Padre Celestial. Dios, amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí reunidos hoy, Padre, recordando, Señor, aquel sacrificio que tú hiciste en esa cruz por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio vivo que tú hiciste. Entregamos, Señor, en este momento y confesamos ante ti, Señor, que hemos pecado, Señor, de pensamiento y de acción. Entregamos, Señor, todo aquello que nos estorba y lo ponemos en tus manos. Tú en tu palabra dices, Padre, que todos los que vienen cargados, Señor, tú los harás descansar. Y así lo creemos, Señor. Tú nos has dado esa salvación, Señor, al mandar a tu único Hijo, Padre, a subir a esa cruz por cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pedimos que en este tiempo, Señor, sea nuestro corazón y nuestros pensamientos limpiados por ti. Que podamos, Señor, ver más allá de lo que significa solamente estas fechas, Señor. Porque sabemos, Padre, que no son las vacaciones, Señor. Que no es un momento solamente de descanso, Padre, sino de darte toda la gloria y la honra a ti, Señor. Tú que viniste y subiste a esa cruz, Padre. Gracias te damos y ponemos en tus manos este tiempo, Padre. Que sea cada uno de los hermanos, Señor, expresando lo que tú quieres que sea expresado, Señor. Que cada palabra, Señor, llegue al corazón de cada hermano que lo necesite, Señor. Y todavía más allá, Señor, para que sea tu palabra viva, Señor, en cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos porque tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Señor, de alabanza, gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Todo lo que ocurre allí es importante. E importantes son las palabras pronunciadas por el que muere en propiciación por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo quiso registrar 7 de estas palabras en las Escrituras, ni una más ni una menos, para darnos una revelación completa de lo que pensaba y sentía el que sufría como nuestro sustituto, aquel que subió a esa cruz por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer,
he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. De la oscuridad sobrenatural a mediodía salió este clamor lleno de angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya pasadas las tinieblas, en rápida sucesión, hubo 3 palabras más. Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, hermana, yo te invito a que este tiempo podamos entregarlo a Dios y meditemos en estas palabras una por una, y que sea Dios en su infinita voluntad hablando a nuestros corazones y abriendo nuestros oídos espirituales, y que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sea en nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, voy a compartirles la primera palabra, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se encuentra en Lucas 23:34 y dice la palabra de Dios: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En este versículo, mis hermanos, Jesús se muestra como un ejemplo de perdón, amor, misericordia, incluso en un medio del sufrimiento y del dolor. A pesar de que los que le crucificaban estaban cometiendo un gran mal en contra de él, Jesús los perdona y ruega al Padre que los perdone también. Esto es un recordatorio del amor de Dios hacia toda la humanidad y de la importancia de perdonar a los demás, incluso cuando nos han hecho daño. El versículo también menciona que los soldados que lo crucificaron repartieron sus vestidos y echaron suertes. Esto fue una muestra de la crueldad y falta de compasión de aquellos que participaron en la crucifixión de Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue pedir perdón por ellos. Su respuesta no fue: Padre, venga este sufrimiento que me han causado. Aún en medio del dolor, aún en medio de todo el mal que le hicieron, le pide al Padre no tomar venganza o represalia contra ellos. Este ejemplo de perdón, mis hermanos, y amor es un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo a los valores que Jesucristo dio como ejemplo, incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles. Todos hemos pasado por este tipo de situaciones en las que somos ofendidos, en las que somos heridos. Y aún en medio de todo esto, nosotros tomamos una actitud contraria a lo que Jesús nos da como ejemplo. En ese momento de dolor que no se compara con lo que Él sufrió, debemos recordar lo que Jesús hizo por aquellos que aún después de haberle dado latigazos, de haberle coronado con espinas, de haber clavado sus manos y pies con enormes clavos, e incluso llegaron a burlarse de Él y echar suertes por sus ropas. Jesús muestra su amor incondicional y ruega al Padre que los perdone. El perdón es una parte integral en la vida cristiana, en la vida como discípulo, y es un llamado a seguir el ejemplo de Jesús al perdonar a aquellos que nos han herido, que nos han ofendido. Jesús se mostró tal cual es aún en medio de esta situación que podemos ver. Aún en medio de todo este sufrimiento, aún en medio de estar crucificado ya y de ver la crueldad de aquellos que lo crucificaron, Él pide al Padre, ruega que sean perdonados.
ese sacrificio que hizo el Señor en esa cruz ha pagado el precio por nosotros que hoy estamos aquí. Y nos ha dado el ejemplo, mis hermanos, de proporcionar a los demás, a nuestro prójimo, el perdón, que muy difícilmente llegamos a hacer. Y decimos, es que es imposible, yo no lo puedo hacer. Pero tenemos el ejemplo más gráfico, que es Jesucristo, en ese momento en la cruz. Solo imaginemos el dolor que debió sentir estando crucificado en esa cruz, colgado, con ambas manos clavadas y sus pies mutilados. Él ha llegado a amarnos de tal manera que dio su vida por nosotros. ¿Y nosotros cómo respondemos cuando nuestro hermano nos ofende? Cuando nuestro hermano nos lastima. Le pedimos al Señor que nos use de herramienta, no de venganza. Pero no debe ser así, mis hermanos. Debemos comprender, debemos entender que nuestra mente debe ser renovada, nuestro corazón debe ser purificado por Él y tomar de ejemplo lo que Él hizo por nosotros. Si Él, siendo Jesús en calidad de hombre, lo pudo hacer, nosotros también somos capaces. El acto de amor, aún en medio del dolor, lo hizo aún así sin conocerlos. Y nos damos ahora cuenta de ese amor que Jesús nos da día con día y se va renovando. Buenas noches, iglesia. El día de hoy a mí me corresponde compartirles la segunda palabra. Por favor, les pido si me pueden acompañar al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. La palabra de Dios dice: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Iglesia, nuestro Señor Jesús murió exactamente como había vivido su vida, a la par de pecadores y teniendo de ellos misericordia. Él fue crucificado en medio de dos malhechores, quienes seguramente habían cometido crímenes muy graves, ya que fueron condenados a ese tipo de muerte. Uno de estos malhechores se burló de él, lo escarneció, lo menospreció, pero el otro comprendió que merecía morir en la cruz. Los ladrones no eran ciudadanos romanos. Esto es claro, porque los romanos no crucificaban a sus ciudadanos. Ellos probablemente eran judíos. Según la ley romana, un simple robo era suficiente para llevar a un ladrón a la cruz. En caso de no ser ciudadano romano, es por eso que legalmente el ladrón estaba cumpliendo con la pena que le correspondía. Él reconoció esto, también reconociendo su condición de pecador delante de Dios. Podemos decir
que en el último momento de su vida, este ladrón tuvo convicción del pecado. También podemos ver en este último momento de su vida que el ladrón creyó en Jesús. Él reconoció que era justo y que merecía morir, y que no merecía morir, perdón. Además le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta declaración es fuerte. Él estaba viendo a Jesús morir junto a él en la cruz. ¿Cómo podía creer que Jesús reinaría si estaba a punto de morir? No caben dudas de que este hombre conocía el mensaje del Evangelio. Pero en este momento él comenzó a creerlo verdaderamente. Vemos en este malhechor los elementos de una verdadera conversión. Notamos en él el arrepentimiento y la fe en Jesús en ese momento. La conversión de este hombre solo podía ser el resultado de la gracia de Dios obrando en su vida. Y es por eso que Jesús le respondió con amor, diciéndole: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad Jesús había visto en él ese arrepentimiento y la fe que cada uno debemos demostrar, hermanos. Es complejo ver cuando iniciamos como cristianos. Recuerdo en mi caso la transformación de venir de una familia católica y llegar al punto en el que es complejo. Te encuentras en un punto en el que en verdad debes de tener tu confianza puesta en Él, en que debes tener ese arrepentimiento. Hermanos, yo te invito en esta noche que pongamos atención en este malhechor, que su ejemplo nos sirva a todos, que ese arrepentimiento que él pudo mostrar a Jesús en esa cruz, ese arrepentimiento de corazón y la fe verdadera que él puso de creer en Jesucristo, yo los invito, hermanos, a que pongamos atención en este malhechor, porque aun cuando hubiese hecho el pecado más inconveniente o más malo que pudiéramos pensar, Jesús tuvo misericordia de él. Jesús vio en él arrepentimiento, Jesús vio la fe que él tenía para con Jesús. Por eso salieron de Jesús estas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús demostró que verdaderamente era lo que había dicho, la puerta de salvación. La palabra de Dios en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En este pasaje Jesús nos da a entender que no hay pecado
tan malvado que Dios no pueda perdonar. Ni nadie está demasiado perdido como para no ser alcanzado por la gracia de Dios. Es por eso que debemos orar fervientemente por todas las personas que aún no son salvas. No debemos darnos por vencidos con todas esas personas que aún no creen en el Evangelio. El Evangelio debe estar siempre en nuestras bocas. Debemos estar preparados para presentarles en todo momento a Jesús. Y debemos orar y pedir a Dios que transforme sus vidas como ha transformado la de cada uno de nosotros. Así como transformó en aquel momento la vida de ese ladrón. Cuán grande es la misericordia de Dios. Él atendió la súplica de ese ladrón en ese momento. Así también atiende la súplica de cada uno de nosotros. Los malvados pecadores que nos arrepintamos y creamos en Él, no hay forma de que alguien discuta que la salvación no es por obras, hermanos, sino es más bien por la gracia de Dios en nuestras vidas. Dios ha provisto el sacrificio de su Hijo para el perdón de nuestros pecados, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Él nos perdona, nos salva y nos santifica. No importa qué tan inmoral hayas sido tú en tu vida. Dios puede perdonarte, Dios puede salvarnos. El día de hoy es el momento de arrepentirse y pedir perdón por nuestros pecados y confiar siempre en el sacrificio de Cristo. Dios puede salvarte. Arrepintámonos, hermanos, y confiemos en todo momento en Jesús que ha muerto por nosotros. Tercera palabra. Si tienen su Biblia, hermanos, acompáñenme al Evangelio de Juan 19, 26, 27. La palabra de Dios dice: y cuando Jesús vio allí a su madre y al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Entonces dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su familia. La voluntad de Jesús de cuidar de todos nosotros. Hay por lo menos 3 razones por las que las palabras de Jesús a su madre y al querido discípulo son un enorme estímulo para nuestra fe. La primera razón es: si Jesús tenía tantas ganas de cuidar a su madre en su momento de necesidad, ¿cuánto más quiere cuidar de sus discípulos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen? Normalmente, uno podría pensar lo contrario. Si Él amaba a sus discípulos, no siendo sus familiares, ¿cuánto más iba a amar a su propia madre? Pero Jesús no veía las cosas de una manera normal. Con Él, la verdad era extraña. Si Él quería a su madre con un cariño innato, ¿cuánto más pueden contar con su amor si obedecemos su palabra?
Sabemos esto gracias a un episodio documentado en Lucas 8, 19, 21. Su madre y sus hermanos se acercaron, pero fueron incapaces de llegar a él debido a la multitud. Y se le informó: tu madre y tus hermanos están fuera, deseando verte. Entonces él contestó: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esto no fue un desprecio a su madre y sus hermanos, sino una exaltación de obediencia. Quiere decir claramente que aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen tienen un mejor acceso a la comunión y a la ayuda de Jesús que su propia familia. Por un lado, es muy arriesgado escuchar y cumplir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos llama a hacer actos de sacrificio de amor. El que quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, lleve su propia cruz y me siga. Eso lo vemos en Lucas 9:23. Pero por otro lado, no hay nada más seguro y más gratificante que escuchar y cumplir la palabra de Dios. Porque Jesús dijo que aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios son mi madre y mis hermanos. Amar la obediencia a la palabra de Dios nos pone en una relación con Jesús que es más íntima y más segura de ser escuchada y ayudada que las relaciones con sus familiares más cercanos. Así que ahora podemos ver qué enorme estímulo es para nuestra fe cuando Jesús hace previsiones para las necesidades de su madre en el Calvario. Aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios tienen incluso un mayor derecho al cuidado de Jesús que ella. Si Él la cuidó, ¿no hará mucho más por nuestras necesidades, hombres de poca fe? La capacidad de Jesús de cuidar de todos nosotros. La segunda razón por la que las palabras de Jesús a su madre son un estímulo para nuestra fe es que si Jesús pudo mantener sus propias necesidades en el momento de su más profunda debilidad y humillación, ¿cuánto más puede mantener nuestra necesidad en su poder y exaltación actual? No solo estás tú como un discípulo obediente, es una mejor posición que la propia madre de Jesús para recibir la bendición de la mano del Señor, sino que Él ahora está en una mejor posición para dártela que en la posición que estaba cuando se trató de su madre. Según Efesios capítulo 1, versículos 19-20, la grandeza del poder de Dios que trabaja en nuestro nombre, aquellos que creemos, confiere con la eficacia de la fuerza de Dios que produjo al resucitar a Cristo de entre los muertos y sentarle a la derecha en el cielo. La satisfacción generada por nuestros pecados en el Calvario fue tal que Dios honró este sacrificio resucitando a Jesús de entre los muertos y dándole gloria, poder y abundancia de todas las cosas sin igual. Y así, cuando el apóstol contempla si podemos contar con Cristo para atender nuestras necesidades, es esta abundancia de gloria que le da seguridad. Él dice: mi Dios abastecerá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria de Jesucristo. Y esto lo vemos en Filipenses 4:19. Cristo resucitado tiene tantas maravillosas riquezas que no necesita rechazar a nadie. Como Pablo dice en Romanos 10:12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, que da abundancia de riquezas a todo aquel que le llama. Por eso, las palabras de Jesús a su madre desde la cruz
son un gran estímulo para nuestra fe. Porque si Él pudo mantenerse en los momentos de debilidad y humillación, ¿cuánto más puede hoy cumplir con todas nuestras necesidades desde la derecha del Padre, lleno de poder, de riqueza y de gloria? La tercera razón por la que las palabras de Jesús a su madre alientan nuestra fe es porque nos demuestra los beneficios de la iglesia, que somos nosotros, hermanos, el cuerpo de Cristo. Tengamos en cuenta que contrariamente a la costumbre y la esperanza, Jesús no amonestó a sus propios hermanos por cuidar a su madre. Cualquiera que fuera la razón para no dejar a María al cuidado de sus otros hijos, la nueva relación entre María y Juan pone de manifiesto las previsiones hechas para nosotros en el cuerpo de Cristo. Recordamos cómo Jesús dijo al hombre rico que vendiera todo lo que tenía y que le siguiera. El hombre, ¿qué hizo? Se alejó. Y Jesús dijo: ¿cómo de fácil será para un hombre rico entrar en el reino de Dios? Y Pedro dijo: date cuenta que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. A lo que Jesús respondió: sinceramente te digo, no hay nadie que haya dejado su casa, sus hermanos o hermanas, su madre o su padre, sus hijos o sus fincas por mí y el Evangelio. Él recibirá 100 veces más ahora: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, fincas, pero también recibirá persecuciones y en el más allá, lo más importante, la vida eterna. Entonces, ¿dónde en esta vida vamos a recibir 100 niños, 100 madres? La respuesta, hermanos, está aquí, en la iglesia, en la familia de Dios. Cuando Jesús le dice a María: mira a Juan como a tu hijo, y a Juan, mira a María como tu madre, nos enseña cómo nuestras necesidades se encuentran una vez que hemos dejado todo para seguirle. Pablo dijo en Hechos 20:28 que Cristo adquirió la iglesia de Dios con su propia sangre. Por eso, uno de los obsequios que Jesús nos dio desde la cruz fue esto, hermanos: la iglesia, la familia, esta familia. Una familia, una iglesia, un solo cuerpo, cariñosos, generosos, sustentadores, una esperanzadora familia más allá de una familia de sangre. Y esto es un gran estímulo para nuestra fe, en el cual Él muestra el significado de la iglesia como lo hizo en la relación entre Juan y María. Así que vamos a ser valientes en el cuidado y el suministro de nuestro Señor. Si Él tiene muchas ganas de cuidar de su madre, ¿cuánto más ansioso estará hoy por cuidar de aquellos que le escuchan y cumplen su palabra? Si Jesús pudo atender sus necesidades en el momento de su mayor debilidad y humillación, ¿cuánto más puede cubrir nuestras necesidades en su presente de abundancia, de poder y exaltación? Y si Jesús adquirió la iglesia con su propia sangre y ordenó que en ella las madres sin hijos encontrasen hijos y los hijos encontrasen madres, entonces hoy nadie debería estar sin una familia que cuide de ellos en el cuerpo de Cristo. Hermano, yo te invito a que deposites todas tus cargas en Jesús. Que sepas que Él nunca nos va a abandonar.
que no importa cualquier problema que podamos tener, no importa si es económico, no importa si es en el matrimonio, no importa si no hay trabajo, Él siempre provee, proveerá en tu vida. Porque ese sacrificio que Él hizo aquí no es en vano. Él nos ama, Él te ama a ti, te ama a ti. Y no hay mejor prueba que saber que subió a esa cruz para nuestra salvación y para el perdón de nuestros pecados. Así que voltea a ver a tu hermano que tienes a tu lado y dile, eres mi familia y te amo y agradezco a Dios por tu vida. Gracias, Señor, por ese sacrificio vivo que tú hiciste en esa cruz y porque sabemos, Señor, en fe, que tú no nos desamparas nunca, Padre. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches, tengan todos ustedes. A mí me tocó la cuarta palabra, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos verlo en las escrituras en Mateo 27:46, la cual nos dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactami, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desamparado, perdón. Estas fueron una de las palabras más profundas en la cual nuestro Señor Jesucristo clamó a su Padre. Cuando vemos este entorno en el que se encontraba Jesús, cuando dijo estas palabras, podemos observar ese momento que era agotador en el cual estuvo en la cruz. Nos vemos también en Marcos 15:25, para darle un poquito de observación, que era la hora tercera, en el cual se utilizaba en el sistema judío para medir el tiempo, que de acuerdo que eran las 9 de la mañana, en el cual comenzó su crucifixión de nuestro Señor Cristo. Y en Mateo 27:45 nos dice que era la hora sexta cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, que esa oscuridad duró desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Podemos ver que ya son 6 horas desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el cual nuestro Señor Jesucristo no ha comido, no ha bebido y lo peor de todo, lo han maltratado. Es fuerte esto que pasó nuestro Señor Jesucristo, que fue que Él clamó a Dios, porque Él sabía que el único que podía darle esa fuerza estando en esa cruz era su Padre. Porque quizá no dijo Padre mío y dijo Dios mío, recordamos que en este momento era su condición humana, la que resaltó el buscar de su Padre. Así que con esto Jesús mostró que en nuestra humanidad nosotros podemos clamarle para pedirle a Él ese refugio, esa paz en medio de todas esas tempestades cuando nos hemos sentido mal. Jesús hace una pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿En verdad creen, hermanos, que lo desamparó nuestro Dios? Bueno, en este sentir, el Señor trae esta expresión, este clamor de Jesús en la cruz y nos muestra esa separación que existe entre Dios y la humanidad. Y todo esto es debido a nuestros pecados. Jesús dijo estas palabras para identificarnos con Él, ese dolor que Él sintió al subir esa cruz, ya que era lo que nos correspondía a nosotros. En su infinito amor, nuestro Padre Dios manda a su Hijo único para que nosotros podamos ser perdonados. Te hago una pregunta, iglesia. ¿Creen en verdad que Dios desamparó o ha desamparado a cada uno de nosotros? Si no nos ha desamparado, ¿por qué nos preguntamos en veces, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Se han preguntado?
Cuestionamos su voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué me ha tocado hacer? Nos hemos preguntado. Tenemos que examinar cada uno de estos propósitos en el cual nosotros tenemos que cambiar para su venida a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando clamó esta expresión, no cuestionó a su Padre, sino que lo había dejado en esa humanidad en el cual sintió todo el peso del pecado al estar en esa cruz, llevándose solo el propósito que tenía en su condición humana a través de su divinidad. Él sintió esa soledad, pero nunca dudó del cuidado de su Padre que tuvo hacia él. Ahora, con esto, nosotros podemos ser agradecidos porque tú y yo ahora somos libres. Somos libres de aquellos malos problemas que hemos tenido. Ahora podemos llegar a sus pies y gozar de ese perdón. Lo que pasa en estos tiempos, hermanos, no es porque Dios nos haya abandonado o no es porque es un castigo. Esto tiene que suceder y en la palabra nos dice. Los evangelios nos muestran todas aquellas cosas en las cuales tienen que suceder y una de ellas es estar preparados, como se lo repetía, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí en donde nos muestra que es difícil, pero todo se puede. Jesús, por todos esos momentos oscuros en toda su vida terrenal que Él vivió, a pesar de eso, estuvo siempre con su Padre. Ahora, en esta misma voz, podemos decir que Él marcaba su victoria sobre el pecado y la muerte. Amén. Buenas Hola. noches, nuevamente. Bueno, a mí me toca darles hoy la quinta palabra de Jesús, que la encontramos en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Muchos de aquí, pues, sabemos lo que es tener sed, ¿no? Que es una necesidad básica, así como la tenemos lo que es comer, dormir, respirar, y obviamente una de las fundamentales también, tomar agua. Dentro de estos, algunas de estas cosas, ¿cuánto tiempo puede pasar para que una persona aguante sin tener que tomar gota de agua? Se trata de un tiempo relativamente corto dentro de lo que cabe, por lo que en caso de deshidratación extrema, obviamente tenemos que actuar de forma rápida. Se establece que el tiempo que puede vivir sin tomar agua se encuentra entre 2 a 7 días una persona promedio. Y muchos se preguntarán, ¿eso qué tiene que ver con esto, no? Estamos hablando de la Biblia. Realmente muchos no dimensionamos a veces el acto simplemente de estar caminando bajo el sol ahí. Ya nos deshidratamos, ya tenemos mucha sed, ya no aguantamos, estamos irritables, nos duele la cabeza. Imagínense hacer todo eso después de haber sido azotados, incluso que te están golpeando, escupiendo, insultando, bajo el sol, cargando una cruz que realmente muchos no dimensionamos el peso. Incluso los que hacen ejercicio pues lo hacen y no tienen ninguna de estas dificultades. Dentro de todo esto, todos sabemos que si no se toma a tiempo agua en deshidratación extrema, nuestro cuerpo simplemente se desvanece, empiezan a fallar nuestros órganos dentro de todo esto. Después de todo esto, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera, Jesús dijo, tengo sed. A Jesús, cuando dijo esto, se le había dado vinagre de tomar, porque había ahí un recipiente que utilizaban ellos. Empaparon una esponja en la cual la atoraron una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. Más allá de cumplir esa necesidad de tomar agua, como cualquier cuerpo lo necesita cuando decimos nosotros que tenemos sed, nuestro Señor, allí en la cruz, tenía sed porque había sufrido el abandono del Padre. Y había sido hecho pecado por todos nosotros. Es por ello que la sed que siente tiene que ver con la falta de la presencia del Padre en su vida, con la agonía espiritual que estaba viviendo en ese momento.
y con el ser hecho objeto de la ira de Dios. En Juan 6:35 podemos encontrar que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otro versículo que hace referencia acerca de esto, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí tenemos la respuesta, hermanos, porque normalmente nos sentimos vacíos, rotos por dentro, y realmente buscamos en algunas otras cosas como saciar ese vacío que tenemos dentro, y no recorremos a la guía de vida que tenemos nosotros, que es la Biblia. Normalmente buscamos entre psicólogos, las personas que nos rodean, nuestra familia, amigos, vicios, etc. Y aquí, dentro de todo lo que pasó, Dios dijo: tengo sed. Entonces, ¿qué nos espera alguno de nosotros que no somos mismamente tan estudiados en la palabra incluso, o a veces no llevamos esa vida de santidad que llevó Jesús? Realmente no me lo quiero imaginar, y simplemente quiero terminar con esto que les digo. ¿Y tú tienes sed? Buenas noches, iglesia. Vamos a continuar con estas reflexiones que estamos realizando y nos continúa la sexta palabra que Jesús dijo cuando estaba en la cruz, y es: consumado es. Y viene del griego que significa tetelestai. Dígale a quien esté a su lado: tetelestai, por favor. Esta frase es muy importante en la Biblia y se encuentra en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Entonces la frase consumado es, del griego tetelestai, ¿qué significa exactamente? Vamos a reflexionar su significado en 3 tiempos. El primer tiempo vamos a remontar al pasado. En el pasado, consumado es tenía un significado muy importante para los judíos, y esto era porque cuando sacrificaban un animal y era ofrecido en el templo como parte de todo el ritual, el sacerdote al término decía: consumado es, para indicar que la ofrenda había sido aceptada y el sacrificio había sido completado. La palabra traducida como consumado tiene su raíz en un significado de fin o propósito. Jesús cumplió con el propósito con el que vino a la tierra, y es por eso que cuando llegó el momento dijo: consumado es, tetelestai. Y así daba cumplimiento a las Escrituras. Cristo cumplió perfectamente cada una de las profecías hechas hacia su persona. Desde el nacimiento de una virgen, profetizado en Isaías 7:14, 742 años antes de Cristo, consumado es, tetelestai. Se consumó en Mateo 1 del 22 al 23. También se profetizó su nacimiento en Belén, y lo podemos ver la profecía en Miqueas 5 versículo 2, y fue consumado en Mateo 2 versículo 1. También se profetizó su ida y regreso de Egipto, y fue profetizado en Oseas 11 versículo 1, 740 años antes de Cristo, y fue consumado en Mateo capítulo 2 versículo 13. También se profetizó el inicio de su ministerio en Galilea,
y fue consumado en Mateo 4:12. También se profetizó su entrada triunfal en Jerusalén. Lo podemos ver en Zacarías capítulo 9, versículo 9, 487 años antes de Cristo, y fue consumado en Mateo 21, versículos del 2 al 10. También fue profetizado que iba a ser odiado sin causa alguna, y esto fue profetizado en el Salmo 69, 4, y fue consumado en la palabra en Juan 15, 23 al 25. También fue profetizado que falsos testigos lo iban a acusar en el Salmo 27, 12, y fue consumado en la palabra en Mateo 26, 60 y 61. También fue profetizado que lo iban a golpear y lo iban a vituperiar y escupir en Isaías 50, versículo 6, y fue consumado en Juan 18, 22 y 19, versículos 2 y 3. Asimismo, también fue profetizado que iba a ser sometido a un juicio en el que estuviera en juego su vida y no iba a presentar ninguna defensa verbal. Lo podemos ver en Isaías 53, 7. Y fue consumado en Juan 16, del 6 al 9. También fue profetizado que sus verdugos iban a echar suerte sobre sus ropas, ¿verdad? En Salmos 22, versículo 18. Y fue consumado en Juan 19, versículos 23 y 24. Asimismo fue profetizado que le iban a atravesar las manos y los pies en el Salmo 22, 16, y fue consumado en Mateo 27, versículos 35 al 37. También fue profetizado que lo iban a crucificar con delincuentes comunes en Isaías 53, 12, y fue consumado, lo podemos ver en Lucas capítulo 23, versículos 32 y 33. Asimismo, fue profetizado que iba a ser objeto de burlas en la cruz en el Salmo 22, versículos 7 y 8, y fue consumado en Mateo 27, 39 al 44. Fue profetizado que no le iban a quebrar ni un solo hueso durante su crucifixión. En el Salmo 22, 17 podemos verlo. Y fue consumado en Juan 19, 31, 33 y 36. Fue profetizado que le iban a dar hiel y vinagre en el Salmo 69, versículo 21. Y lo podemos ver consumado en Mateo 27, versículo 34. Fue profetizado que iba a morir no por cometer un delito, sino por los pecados de la humanidad. Lo podemos ver en Isaías 53, 8, y fue consumado en Juan 18, versículo 38. Fue profetizado que Jesucristo iba a morir con la tranquilidad del deber de haber cumplido el encargo de su Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y la cumplió y fue obediente hasta la muerte. Y de esta manera, cuando Jesucristo dijo, consumado es en la cruz, estaba diciendo que su obra en la tierra había sido completada y que su sacrificio había sido aceptado por Dios. Tetelestai. Consumado es, vamos a verlo ahora en el tiempo presente. Y ahora en el tiempo presente nos atañe a mí, les atañe a ustedes, a nosotros como iglesia, y nos atañe al mundo entero, porque nos recuerda que no hay nada que podamos hacer para que podamos ganar la salvación. La obra que hizo Jesús en la cruz fue suficiente para remitirnos de cada uno de nuestros pecados y fue suficiente para que cada uno de nosotros y de los que están en el mundo podamos tener vida eterna. No podemos agregar nada a su obra, ni tampoco podemos quitar nada de ella. Debemos confiar en Él, en su obra para nuestra salvación. Tetelestai. El sacrificio de Cristo como Cordero de Dios fue consumado. Tetelestai.
Ya no se tienen que hacer sacrificios y derramar sangre de animales inocentes para el perdón de los pecados. Consumado es. Tetelestai, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, nos perdona y lava nuestros pecados. Consumado es. Tetelestai, una nueva relación en Cristo ha sido consumada. Ahora podemos acercarnos a Dios directamente a través de su Espíritu Santo. Consumado es. Tetelestai, los hombres y las mujeres se hacen nuevos hombres y nuevas mujeres con una nueva naturaleza modelada según la naturaleza de Cristo. Consumado es. Tetelestai. Nos apartaste de las sombras y ahora somos libres como pueblo tuyo. Consumado es. Tetelestai, fuimos alcanzados por tu gran amor y con los brazos abiertos en esa cruz nos recibiste como hombres pecadores. Consumado es. Tetelestai, fuimos comprados con tu sangre. Cuán grande es tu amor por nosotros, porque ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Consumado es. Se nos da esa oportunidad de recibir la salvación de todo aquel que cree en Él para tener vida eterna. Consumado es. Yo no sé ustedes, hermanos, pero para mí estos tiempos es una emoción controvertida y conjugada, porque por una parte podemos ver y recordar y conmemorar el dolor que sufrió Cristo en el proceso del Calvario y de la cruz para hacer y dar cumplimiento a cada una de estas profecías, pero por otro lado podemos estar gozosos y sentirnos el gran amor que tiene Dios para cada uno de nosotros al entregarse a sí mismo para el perdón de cada uno de nuestros pecados y poder ser añadidos y poder ser recibidos y que esos pecados queden más limpios que la nieve, más blancos. Y es algo controvertido. Son dos emociones que se conjugan. Y un tercer tiempo que es el futuro. Esta frase de consumado es, nos brinda y nos da esperanza de que un día vamos a estar completos en el cuerpo de Cristo, aunque el día de hoy, iglesia, aún estemos nosotros luchando día con el pecado y estamos luchando con las tentaciones del mundo, un día seremos libres de todo eso y estaremos ante la presencia de Dios. La obra de Jesús en la cruz garantiza nuestra salvación y nuestra futura perfección en Él. Hermanos lumisalares, reflexionemos juntos sobre estas verdades y demos gracias a Dios por su amor y su gracia. Que Dios les bendiga. Buenas noches, iglesia. Fíjense que todas las 6 palabras que han compartido mis hermanos tienen un significado. Quizá ahorita pues, se nos hace un poco pesado, pero tendremos tiempo de reflexionarlo en casa. La 7ª palabra que nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo nos invita a meditar sobre el inmenso amor
de nuestro Señor en todas las frases que dijo. Y en esta no es la excepción, porque el amor ha cumplido el amor de Él hacia nosotros. Porque no hay mayor amor que dar la vida por el amigo. No sé si tú puedas dar tu vida por tu amigo. Él lo hizo. El amor ha llegado a todos los hombres. El amor que puede cambiar el mundo y los corazones de piedra que hoy en día llegamos a tener muchos, insensibles, sin misericordia, practicando la maldad. Jesús, de haberlo entregado todo, su tiempo, su palabra, su cuerpo, su sangre, su madre, entrega también su espíritu al Padre. Es una entrega total, la cual en esta noche se nos invita a reflexionar. Nosotros también debemos hacer una entrega total a nuestro Señor. Le confía al Padre lo más grande y precioso que tiene, su espíritu, que es el amor con que ha servido al Padre, con que se ha entregado a los hombres y con que ha realizado un nuevo universo de redención. Su espíritu, que es el patrimonio de todas las manos del Padre, que vendrá a sus discípulos en Pentecostés para iluminarnos, reservando todas las fuerzas que le quedan. Su voz se hace potente a pesar de que ya está a punto de terminar su vida, los últimos alientos de su vida, reservando todas las fuerzas que le quedan para exclamar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con gran precisión encomienda el espíritu en manos de su Padre. Ya habita en el seno del Padre, porque nadie más que el Padre puede abarcar totalmente a Cristo. De ahí las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan: yo soy en el Padre y el Padre está en mí. Este fue un grito de victoria. No fue un grito de dolor, fue un grito de victoria. Una mirada que llega hasta los últimos límites del espacio y del tiempo, que alcanza el corazón de todos. Una mirada al cielo buscando al Padre. Y entregó su espíritu, su cabeza se inclina. Y el rostro mira hacia los hombres. En ese instante todo comienza para el mundo. Es una vida nueva, un nuevo pacto. El Espíritu de Jesús continuará su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo. Nueva relación con Dios. Ya es una relación directa con nuestro Dios. Construyendo su reino en el amor, debemos adorarle en esta hora silenciosa, con abrazos a la cruz, con amor y esperanza. Esa cruz tiene mucho significado para nosotros, no de dolor. En nuestra carne llegamos a sentir el dolor que cualquier persona siente, pero sabemos lo que realmente significa. Ese sacrificio te salvó a ti, a todos, a toda la humanidad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y con él encomiendo a todos aquellos hermanos míos. Vean esta frase.
es hermosa porque dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y nosotros podemos decirlo personificando, Padre, en tus manos encomiendo a mi esposa, Padre, en tus manos encomiendo a mi familia, Padre, en tus manos encomiendo mi trabajo, etcétera, etcétera, lo que tengas necesidad en tu corazón. Jesús se dirige al Padre con confianza y con amor, reafirmando su actitud de siempre ante la vida, sus sentimientos, y expresa a Pablo, siendo Dios al igual que el Padre, no presumió de ello, siempre fue humilde. Nunca dijo, mi Padre esto, nunca fue presuntuoso como nosotros a veces somos presumidos. Y siendo también hombre, aceptó humilde la suerte como uno más, obedeciendo hasta morir y morir en la cruz. La confianza en el Padre es absoluta. También yo quiero que en esta noche le digas a que está a tu lado que la confianza en el Padre es absoluta. Gracias. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice en Juan 3, 14 al 17. Ante Jesús agonizante en la cruz debemos pensar en nuestra propia suerte, porque quien debía estar allí, clavado en esa cruz, no era Él, sino cada uno de nosotros que lo merecíamos por nuestros pecados. Y en la mayoría por el pecado imputado, es decir, aquel que heredamos de Adán y Eva. Esto fue lo que cumplió Jesús. Esto es lo que expresa la palabra ante la inmensidad del amor de Dios y ante la inmensidad de nuestras culpas. Solo queda de nosotros el arrepentimiento, la gratitud y la vuelta a Dios. Si vamos en sentido contrario del camino de Dios, debemos dar la vuelta hacia el camino de Dios. Nunca es tarde, no importa cuántos años tengas. Estamos llamados a morir como Jesús. Y todos podemos llegar a ser capaces de dar ese grito, ¡Padre! Llamándole así, Padre, con cariño, con ese grito de auxilio, ayúdame, con amor, con confianza. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando llegue el momento que el Señor nos llega a traer a su presencia. Y renueva tu entrega cada día ante cada cruz, y no te aparezca tarde ni te parezca pronto. Que el último de los trabajadores de viña recibió el salario de los primeros, y el buen ladrón alcanzó ese mismo día el paraíso. Porque si el malvado se convierte, vivirá. Pero si el justo se aparta de su justicia, morirá, como dice en Ezequiel 18, 21 y 24. Procuremos morir cada día al pecado y vivir en la vida de la gracia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta oración bella, hasta en otros idiomas, es bella. En arameo dice, Avive yadja afkid ruji. En latín, Pater in manus tuas commendo spiritum meum. En el idioma que tú quieres decir, es una belleza de oración. Y es más bella si todavía la hacemos nuestra. Ya para terminar, mis hermanos, la muerte de Jesús marca el fin de la alianza antigua y el comienzo de un nuevo mundo, es decir, el inicio del más grande acontecimiento de la historia espiritual de los hombres desde la creación del mundo.
Este hecho no hay otro igual, por todo lo que significa, por quién es Él, cómo trascendió y sigue trascendiendo hasta el día de hoy. A partir de ese momento comienza a realizar el signo de amor forjado por Dios desde la eternidad, a anunciar la paz a los gentiles que estaban lejos, a los judíos que estaban cerca, para unirlos en un solo pueblo espiritual. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también la unió Jesús. Muere Cristo y nace la iglesia, porque a partir de ahí nace la iglesia cristiana el día de Pentecostés. La luz del cielo, encerrada en la cruz, comienza ahora a expandirse en la iglesia para iluminar sus alegrías y sus dolores, sus fallos y sus victorias. La gracia de Cristo va a derramarse en delante abiertamente en toda su plenitud, y lo hemos visto. Donde hay necesidad, vemos el amor de Cristo. La sangre de la redención del mundo será conservada en la esperanza que vamos a vivir fijando nuestros ojos en Jesús, Salvador del mundo. Tomemos el camino de nuestras vidas como lo hicieron algunos de los apóstoles. Descubramos a Cristo resucitado que va siempre con nosotros, que al llegar la noche podemos decirle como los apóstoles: Maestro, regresa cada día y quédate con nosotros. Para ti será todo el amor que pueda darte nuestro corazón. Que podamos decir cada noche al ir a descansar: Padre, me pongo en tus manos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Mis hermanos, quiero cerrar con una oración para todos nosotros. Incline su rostro. Señor, Dios mío, que por nuestro amor agonizaste en la cruz, aceptaste la voluntad de tu eterno Padre, resignando en tus manos, en sus manos tu espíritu para inclinar después la cabeza y morir. Ten piedad de todos los hombres que sufren los dolores de la agonía y de nosotros cuando llegue esa tu llamada. Y por los méritos de tu preciosa sangre, concédenos que te ofrezcamos con amor el sacrificio de la vida en reparación de nuestros pecados y faltas. Y una perfecta conformidad, Señor, con tu divina voluntad para vivir y morir como mejor te agrade. Siempre estarán nuestras almas en tus manos. Amén. Hermanos, estamos despedidos, hermanos de la transmisión. No nos vamos sin antes recordarle que Dios es bueno en todo momento, que Dios permanece en nuestro corazón. Y recordemos que todos los que somos llamados hijos de Dios, todas las cosas son para bien. Hermanos, estamos despedidos.